No se puede ser indiferente ante estas imágenes que hemos visto y que vemos permanentemente desde por lo menos hace 6 décadas. Estas que hemos recogido en estos días son recientes y están cargadas de un dolor, de terror, de una angustia muy grande que nos ha sacudido muy fuertemente. Y por eso es que hacemos este programa extraordinario. Eh, que de alguna manera este equipo, este pequeño equipo, modestamente hace este esfuerzo para eh, apelar a la solidaridad, a recurrir a la comprensión de todo el mundo, porque esto es incomprensible. Esta situación que se vive en Palestina es incomprensible. Mire, estos acontecimientos, estas imágenes de niños y niñas corriendo ante una situación de terror, esto se ha repetido durante décadas y décadas en la ocupación de un Estado en contra de otro. Pero no es un Estado, no son cifras, son vidas humanas, son seres humanos, son niños, son niñas, son familias, son hogares. Es la situación de Palestina. Y, y con gran preocupación, con gran angustia, hemos preparado este programa y para ello hemos invitado para ayudarnos a entender esta situación que de verdad nos llama a solidarizar. Hemos invitado al doctor Ayman Altamaransi, un gran amigo. Él es doctor en medicina, pero además es presidente de la comunidad palestina residente en Bolivia hace más de 25 años. Es un líder reconocido de la comunidad árabe musulmana en Bolivia. Pero además él es nacido en Gaza, él es de ahí de Gaza y tiene una cruda historia, o sea, está viviendo la situación en carne propia porque anoche fue bombardeada los barrios de donde él viene, su propia comunidad está siendo afectada desde estos últimos días, así que está viviendo en carne propia el doctor Ayman toda esta situación. Así que bienvenido, doctor Ayman, gracias por compartir esta experiencia con nosotros, esta historia. Y bueno, los saludo desde esta cuarentena que compartimos, deseando que usted esté bien de salud, su familia y su familia tanto en Bolivia como allá en Gaza. Muchas gracias por la invitación, compañera Gris. Le deseamos realmente muchas bendiciones de Dios a ustedes también en esta situación tan grave de la pandemia a nivel internacional. Y muchas gracias por invitarme a la revista Correo del Alba, porque realmente lo que acaba de mencionar nos duele a todos. Hoy día Palestina y el territorio palestino es muy herido. Todas las almas de las personas a nivel internacional, las almas que buscan la justicia, las personas que buscan la igualdad y la justicia están derramando lágrimas y sangre por su interior, por la injusticia que está pasando Palestina en estos días y en estos momentos. Nos duele bastante ver estas imágenes y los videos que está circulando en los medios sociales sobre territorio tan amado y tan sagrado al corazón de todo persona musulmán o católico o judío, es el territorio de la tierra sagrada, la tierra santa en Palestina, donde está derramando sangre hace más de 7 décadas, desde 1948, desde que ha invadido el Estado terrorista sionista de Israel a nuestros territorios. Realmente hoy estamos muy heridos de lo más profundo de nuestros corazones. Doctor,
ya vamos a llegar a los antecedentes. Vamos a iniciar para comprender lo que está sucediendo. Quisiera que nos hablara de estos últimos 2 días, qué ha sucedido, por qué, cuáles son las razones del bombardeo y cuál es la situación actual en la Franja de Gaza. Porque en realidad comenzó casi aproximadamente hace 10 días aproximadamente o 2 semanas la situación que ha provocado lo que se agrava la situación en Gaza y en Jerusalén, porque cientos de colonos israelitos han empezado a desalojar forzosamente a decenas de familias en una zona se llama el barrio de Sheikh Jarrah, lo que justamente este barrio es el más cercano a lo que es las explanadas de la mezquita de Sagrada de los palestinos. Por lo tanto, le están desalojando forzosamente a estas familias para que puedan ellos, estos colonos, apoderar de sus casas que están viviendo hace 6 décadas o 7 décadas ahí en esta región, para que puedan votar a familias o decenas de familias. Entonces la gente empezaron realmente a defenderse con lo que puede, pero después empezó el ejército de Israel a defender a sus colonos con armamentos con calibre grande y fuerte. Empezaron muchos heridos en esta zona y después empezó los colonos y los soldados israelitos a invadir y herir y agredir a los orantes, a los musulmanes que están yendo a la mezquita sagrada para adorar a Dios en el mes sagrado de Ramadán, porque es costumbre de los habitantes de Jerusalén que vayan los últimos 10 noches a la mezquita sagrada de Jerusalén y en especial la noche del 27 de Ramadán, porque que le llaman la noche o le llamamos la noche del decreto, del destino. En realidad se van velando esta noche cientos de miles de palestinos musulmanes para pedir lo que es y suplicar y orar por, a Allah por el mes sagrado de Ramadán. En 3 días han herido más de 700 personas los soldados israelitos y han invadido, y hemos visto en los medios sociales cómo están disparando con balines, con cartuchos de gases. Decenas de jóvenes han perdido sus ojos realmente y hay muchos heridos gravemente en los hospitales y lamentablemente han pedido que se retiren los soldados y los colonos israelitos de allá y no han aceptado. Por lo tanto, la población de Jerusalén estaba pidiendo ayuda internacional para que haya justicia para lo que es la libertad de culto en la mezquita sagrada de ellos y en el mes sagrado de Ramadán. Nadie ha oído, toda la gente, oídos sordos a nivel internacional, lo que es la injusticia con el pueblo palestino, como siempre durante más de 7 décadas. Por lo tanto, entonces, se ha expandido esta situación a lo que es Cisjordania, otras regiones del interior de Israel, donde están viviendo los árabes israelitos antes del 1948. En realidad tenemos casi 2 millones de palestinos dentro del Estado o dentro del territorio de Israel. Son árabes israelíes. Por lo tanto, entonces, ha habido también ahí manifestaciones y todo esto, como hemos visto, cientos de miles de personas de estas poblaciones se han ido de visita a la mezquita sagrada de Jerusalén para defender también este lugar, porque este lugar es la primera dirección, era para los musulmanes, la primera dirección de la oración desde el profeta Muhammad. Era la primera dirección y es el lugar que dirigían los profetas y enviados de Dios su oración a ellos. Por lo tanto, nosotros hoy en día, desde
tiempo del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sea con él, era nuestra primera dirección de la oración, y hoy en día, desde aquel tiempo hasta el día del juicio final, será en nuestro tercer lugar más sagrado para los musulmanes a nivel mundial. Por lo tanto, entonces, como no hubo un apoyo para que salgan estos colonos y soldados y cientos de soldados disparando a la gente que estaban rezando y adorando a Dios, entonces ya pasaron más de 600, 700 heridos dentro de la mezquita sagrada de Jerusalén. Entonces la gente de la Franja de Gaza, la resistencia de Palestina, de la Franja de Gaza, lanzó ahí cuantos misiles de advertencia, pero antes de lanzar los misiles a Israel, advertido y dio un ultimato a los soldados de Israel que retiren sus soldados y respetando los derechos internacionales, los derechos humanos para la libertad de culto, para que la gente pueda realizar su oración. Y desde entonces empezó realmente la situación a agravarse más y más. Y ahí se ha retirado por lanzar los misiles a Israel. Y ahí empezó el ejército de Israel a atacar a Gaza brutalmente, matando hasta el momento más de 150 personas y miles de heridos. De esos 150 muertos, la mayor parte de ellos, o más que la mitad de ellos, son niños y mujeres y ancianos. Casi más de 950 casas la han destruido completamente. Por lo tanto, están exterminando barrios completos hoy en día en el territorio de la Franja de Gaza. Anoche han destruido más de 70 a 80 casas en un barrio en la noche, dejando familias completas muertas, dejando la gente de Gaza en el norte de Gaza a desalojar de sus casas para que vayan a las escuelas de lo que es la ONU, para que puedan tener una protección. Ayer han bombardeado a escuela donde están dirigiendo esta escuela las monjas, han bombardeado a lo que es los cementerios, hasta los muertos no pueden estar tranquilos de sus bombardeos. Lamentablemente la situación, ahorita estábamos escuchando en vivo desde Gaza y desde algunos medios sociales de allá, están entrando a barrios, están liquidando y están destruyendo completamente a esos barrios en el norte de Gaza. Doctor Ayman, tal día como hoy, un 14 de mayo, se declara o se funda el Estado israelí. Mañana se cumplirían 15 años, perdón, 73, mañana es 15, ¿no? Se cumple 73 años de la segunda Nakba, creo que se llama así, ¿no? Se pronuncia Nakba. Es decir, la primera expulsión masiva del pueblo palestino de sus territorios. ¿Estoy en un error o es cierto esto? Los israelíes comenzaron a asentar sus colonias en estos territorios, ¿no? O sea, a ocupar estos territorios en esos años. Esto ha significado una gran cantidad de pérdidas humanas, de desplazamientos humanos y también una modificación territorial en el mapa, que era el que veíamos hace un ratito. No sé si Rafael puede colocarlo de nuevo. El mapa ha cambiado en la Franja de Gaza y Cisjordania, lo que era el territorio palestino, se ha ido reduciendo significativamente, considerablemente, y ahora vemos todo lo que era. Si nos explica usted, doctor Ayman, que es el que más conoce del tema, cómo en estos años ha ido transformándose el mapa en esta región. En realidad, hace 70 y tantos años no existía un estado, se llamaba Israel. En 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, llegaron grupos y grupos
de judíos sionistas de toda parte del mundo con el apoyo de Inglaterra para que puedan llegar a Palestina, porque antes nosotros estábamos bajo el imperio inglés. Por lo tanto, entonces, el 15 de mayo recordamos el día de la catástrofe de Palestina, el día de la Nakba, mañana que estamos de luto también con este recuerdo donde se ha formado también y se ha constituido el Estado de Israel en 1948. Por lo tanto, poco a poco empezaron a quemar las aldeas, los pueblos, las mezquitas, las escuelas, cometiendo masacres en los pueblos ahí con el apoyo de Inglaterra, y empezaron la gente a salir de sus territorios, porque nosotros o nuestros abuelos no tenían ejército, no tenían aviones, ni aviación, ni armamentos calibre grande en aquel tiempo. Entonces empezaron a masacrar al pueblo palestino, los israelitos, y empezaron poco a poco a apoderar de los territorios palestinos. Por lo tanto, en 1948 han cometido masacres y masacres en los pueblos de nuestros antepasados, nuestros abuelos, porque, por ejemplo, yo he nacido en Gaza, pero mis papás no han nacido en Gaza. Mis abuelos tienen sus territorios de sus aldeas antes del 1948, porque siempre cuando era niño, mi papá tenía una llave de las llaves antiguas de los portones de sus casas que le llevó y que heredó de su abuelo, que algún día que regresará a su casa de sus antepasados. Y desde aquel tiempo, lamentablemente, Israel poco a poco empezó a crecerse con derramamiento de sangre de los palestinos, y en 1956 ha cometido otras guerras, y cuando entró también a invadir a lugares de los países vecinos. En 1967 ha invadido el resto del territorio palestino en total, lo que es Jerusalén, lo que es partes de Cisjordania y todo eso. Parece que tenemos un problema técnico aquí. Doctor Ayman. Parece que, bueno, mientras restablecemos la conexión con el doctor, nos estaba comentando acerca de... aquí está de nuevo el doctor. Okay. Entonces, en los 70 invadieron territorios de Siria, de lo que es de Jordania. Al comienzo del 80 han invadido también a territorios en el Líbano. Por lo tanto, entonces, Israel siempre se ha construido y se ha agrandado su territorio bajo el derramamiento de sangre en Palestina y los países vecinos. Doctor, esto es una necesidad, unas ganas de obtener territorio en el caso de los israelíes, o es una limpieza étnica en contra del pueblo palestino. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es en el fondo la idea que tiene el pueblo, el gobierno, el Estado israelí? Porque en realidad Israel siempre se vemos en su bandera, como estamos viendo, el significado de su bandera es para más adelante, para su futuro, y quieren invadir a todos los países árabes que están alrededor, desde Éufrates, desde Irak hasta Nilo de Egipto, en sus planes a futuro. Por lo tanto, estas mentiras que es un pueblo de paz, Israel, es un engaño a nivel internacional, porque según sus normas y sus estatutos del sionismo, de las cabezas del sionismo, en realidad quieren invadir y apoderar
de todos los países que están alrededor, desde Éufrates hasta el Nilo. Por lo tanto, nosotros estamos viendo también el 1993 cuando han acordado un acuerdo de paz con el líder Arafat y su líder de ellos, Yitzhak Rabin, cuando le mataron los extremistas judíos allá, dando el discurso, y vino un extremista de los judíos y le ha dado cuantos disparos en la cabeza. Hemos visto esto en 1995. Lamentablemente Israel nunca ha buscado paz justa para los palestinos. A pesar de todo esto, hubo un acuerdo de paz en 1993 para que haya un territorio del 22% todavía del territorio palestino para los palestinos y para la llegada y formar la autoridad palestina en aquel tiempo con el líder Arafat. Lo que corresponde a la Franja de Gaza, lo que es Cisjordania y Jerusalén del Este. Por lo tanto, entonces, tenían que formar un Estado y reconocer a un Estado de Palestina en noviembre del 2000. ¿Qué pasó entonces? El Ariel Sharon, antes 2 meses que llega la fecha adecuada y la fecha acordada a nivel internacional, ha invadido con más de 2.000 soldados las explanadas de la mezquita del Aqsa, matando a decenas de palestinos, estaba rezando, y miles de heridos. Ha derramado la sangre como una piscina de sangre en la mezquita más importante de los palestinos en aquel tiempo. Entonces empezó la segunda intifada, como le llamamos, en realidad, ahí. Y después, al poco tiempo, le eligieron como presidente del Estado de Israel. Por eso siempre estamos viendo que los gobernantes de Israel provocan para que haya guerra, derramamiento de miles de muertos en Palestina para que puedan ganar las elecciones. Y hoy en día, Benjamin Netanyahu, el presidente de Israel, de aquí a poco tiempo tiene que estar destituido de su mandato. Por lo tanto, entonces él ha provocado este derramamiento de sangre en las explanadas de la mezquita de Jerusalén, porque sabiendo él que es el lugar más sagrado y más importante para los palestinos. Entonces ahí él estaba provocando para que haya derramamiento de sangre en Jerusalén y en todo el territorio de Palestina, para que pueda demostrar a su pueblo que él es el más poderoso, que puede manejar el gobierno y puede dar seguridad a su población de Israel. Pero lamentablemente, hoy en día nunca hemos visto a los árabes, israelíes o palestinos dentro del territorio de Israel que se han levantado durante 7 décadas como hoy en día. Le damos el saludo a nuestros compatriotas en estos lugares, en estas ciudades, en estos pueblos dentro de nuestro territorio antes de 1948, porque es un deber y una obligación para defender a sus lugares sagrados y a su territorio de sus antepasados. Hoy en día, hoy hemos visto muchas manifestaciones a la frontera en Jordania, en el Líbano, para que la población pueda ingresar al territorio palestino a defender su patria, porque tenemos más de 4 a 5 millones palestinos en Jordania y tenemos cientos de miles de palestinos en los campos de refugiados en el Líbano. Por lo tanto, esta situación ha provocado muchas manifestaciones a nivel de los países vecinos después de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, porque hay mucho destrozo ahí, bombardeo brutal. Lamentablemente, Israel está usando a Gaza como una cárcel hace más de 16 años, desde el 2006. Hay un gueto ahí, nadie puede salir, entrar y todo esto. Y hoy en día estamos viendo cada 2, 3 años, están experimentando armamentos nuevos, armamentos prohibidos a nivel internacional con la población
de Gaza, dejando miles de personas Tenemos problemas técnicos. Doctor Ayman tiene un problemita con la señal, pero bueno, estamos hablando sobre el tema palestino. Nos hace un análisis sobre la situación que vive el día de hoy la Franja de esta Gaza. población más lamentablemente, las palabras no son suficientes para explicar la situación y la realidad donde vive nuestra gente en la Franja de Gaza, una superficie más poblada del mundo, y está atacada por cientos de toneladas de misiles, de bombas, de todo esto, y el mundo está en silencio. Los países a nivel internacional todavía está apoyada Israel por Estados Unidos, porque estamos pidiendo como un pueblo, como comunidades palestinos dentro de Palestina o en el exterior de Palestina, para que se mueva el mundo, para que la conciencia a nivel internacional se levanta y que haya una justicia, haya una paz en el territorio palestino, porque decenas de muertos cada día, cada hora, cada noche, porque hemos visto las torres más altas en Gaza le están destruyendo completamente. Cientos de familias viven ahí. La conciencia internacional del mundo, los países, los gobernantes están en silencio. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la justicia que hablan? ¿Acaso los palestinos no tienen el derecho a vivir? ¿O son números como lo mencionó al comienzo usted? Porque los palestinos también tienen derecho a vivir como todos los pueblos. Por lo tanto, pedimos a nivel internacional que se mueva los países que buscan la justicia, que buscan en realidad la igualdad para todos los seres humanos, para todos los países, porque el pueblo palestino es un pueblo luchador que quiere vivir en paz y en tranquilidad con todos los pueblos del mundo. El pueblo palestino no es un pueblo como nos están mostrando en los medios de comunicación a nivel internacional, que el pueblo palestino es terrorista, el pueblo palestino es fundamentalista. No, el pueblo palestino está buscando su justicia, su paz, y quieren vivir, porque lamentablemente cuando un padre o una familia pierde a sus hijos, pierde a sus padres, ¿qué es? ¿Dónde vivimos? Estamos en el siglo XXI y seguimos con esta injusticia. 74 años de usurpar a nuestros territorios en nuestra propia tierra. Estamos viviendo como en presión. 2 millones de personas palestinos viven en Gaza, en una superficie que no tiene salida ni entrada. Y tenemos 24 horas los aviones más modernos, los aviones bélicos más modernos, los drones, los bombardeos a 24 horas en el territorio palestino. Lamentablemente, la gente y la población viven desde el 2006 ahí bajo la ayuda humanitaria. ¿Qué pueblo puede vivir así 16 años en un gueto, en una presión sin salida, sin entrada? El 2014 han bombardeado más de 150 casas, han dejado miles de muertos y cientos de miles de heridos, han bombardeado las escuelas, las universidades, los hospitales, todo lo que es la infraestructura de Gaza. Por lo tanto, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde viven? ¿Dónde vivimos nosotros? ¿Palestina o el pueblo palestino vive en otro planeta? ¿O dónde estamos? Por lo tanto, pedimos justicia e igualdad. Los derechos humanos tienen que moverse. Las organizaciones internacionales, los gobernantes a nivel internacionales tienen que moverse para apoyar y solidarizar con el pueblo palestino para que haya fin a este realmente catástrofe. No queremos que se repita cada 5 o 4 años o cada 4 o 5 años esta situación en el territorio palestino, en nuestras familias, en nuestros hijos palestinos que viven ahí con el terror de la guerra, del genocidio, de las masacres. Ya si no le llega la bomba, no le llega la herida, realmente lo dejan a nuestros niños psicológicamente aterrados por
el nombre y el sueño de lo que lamentablemente la guerra, porque están lanzando bombas de toneladas a las casas de explosivos. Es prohibido el fósforo blanco. Están tratando de usar otros armamentos prohibidos a nivel internacionales, pero están ocultando todo el experimento que están haciendo en Gaza. Ellos se quieren exterminar a nuestro pueblo ahí en el territorio de la Franja de Gaza, en Cisjordania, en Jerusalén, en todo el territorio palestino. Doctor, Egipto ha pedido a Israel una tregua. Israel se ha negado a esta. Varios países del orbe han pedido que cese el ataque al pueblo palestino, porque no se trata de una guerra. Esto es una guerra, por lo menos habría algo de, no de simetría, pero sí, no sé, pues un ejército regular de un lado y del otro. No es así. Esto hay una desproporción descomunal total, ¿no? Pero bueno, el papel que ha jugado durante todo este tiempo la comunidad internacional parece no haber hecho mella en el gobierno, en el Estado de Israel. ¿Qué tiene que pasar para que Israel cese el ataque contra el pueblo palestino? Porque no se trata nada más que de un territorio, de una tierra, se trata de la piel, de los seres humanos, de la vida humana, de la vida de los palestinos y las palestinas. Se trata del ataque sostenido, crónico, progresivo contra la vida humana. Entonces, ¿qué tiene que pasar en el ámbito de la comunidad internacional para que cese esta agresión a la vida, este odio a la vida de los palestinos? En realidad estamos viendo y hemos escuchado, como ha mencionado, muchos países han intervenido para que haya cese al fuego, ahí al bombardeo que está pasando en el territorio palestino. Pero lamentablemente Israel está rechazando aquello por su capricho del Benjamín Netanyahu, porque quiere como sea estar en el poder, porque tiene que estar destituido de aquí a poco tiempo. Por lo tanto, entonces quiere demostrar a su pueblo que es el más fuerte y que puede contra los grupos supuestamente, entre comillas, terroristas que están en Gaza. No hay grupos terroristas en Gaza, es la resistencia palestina que hay en Gaza, que está luchando por su justicia y por su libertad. En realidad, esto es lo que está pasando. Los observadores que estamos viendo como países a nivel internacionales, observadores para la sangre palestina, para el derramamiento de la sangre palestina, hasta cuando se mueren miles de palestinos y decenas de miles de palestinos. Entonces estamos viendo, ahí van a meter para que cese el fuego, porque para ellos cientos de muertos de palestinos o miles de heridos no es suficiente. Por lo tanto, nosotros son cómplices de esta injusticia que ha vivido el pueblo palestino. En realidad son cómplices Inglaterra y Estados Unidos desde el inicio de formar el Estado de Israel, desde el catástrofe que ha vivido el pueblo palestino desde el 1948, son responsables de esta desgracia que ha pasado al pueblo palestino hace 7 décadas. Realmente los ingleses o los de Inglaterra y Estados Unidos son cómplices con el Estado sionista de Israel. Por lo tanto, pedimos a la conciencia de los gobernantes internacionales que hagan cese al fuego y que pongan a Israel bajo de lo que es la orden internacional que está rechazando Israel a nivel internacional. Si ella es un país supuestamente, entre comillas, respeta los derechos humanos, y es falso, porque Israel es una potencia mundial, la 5ª potencia Bélgica mundial, tienen bombas atómicas, tienen armamentos, realmente es la potencia más fuerte del Medio Oriente. Por lo tanto, están brutalmente bombardeando a zonas de civiles. Los palestinos no tienen ejército, no tienen aviaciones, ni tanques, ni. Por lo tanto, entonces, esta fuerza está los palestinos lanzando misiles caseros a Israel. Por lo tanto, estamos
que dónde está la similitud entre el armamento más moderno del el quinto país, Bélgico, a nivel mundial, con los palestinos, porque es realmente lo que le da a los palestinos la fuerza y la voluntad para luchar contra Israel, es su decisión completa, es su decisión de lo que es y la justicia que buscan, porque es su territorio, de sus antepasados. Ya no pueden exterminar a más palestinos para que puedan emigrarse a otros países. En el territorio palestino viven casi 7 millones de palestinos en Gaza, Cisjordania, Jerusalén y en el territorio antes del 1948. Pero viven afuera de Palestina o del territorio palestino más de 12 millones de palestinos. Ya están hace más de 5 décadas afuera de sus territorios. No tienen el derecho, bajo cualquier persona, por las leyes o los derechos internacionales, se migra por causa de guerra afuera de su territorio, tienen todo el derecho a volver a su territorio, pero los palestinos no tienen ningún derecho. El palestino que está afuera de su territorio desde el 1967 no tiene el derecho a tener su pasaporte palestino, porque lamentablemente es inmigrante. Le llaman inmigrante o refugiado, y los refugiados palestinos no tienen ningún derecho como palestino para volver a su territorio o tiene el derecho a obtener identidad de pasaporte palestino. Es injusticia total. Por lo tanto, pedimos que haya paz, que haya cese al fuego ahí, y pedimos a todos los gobernantes, a las organizaciones internacionales que pongan, y pedimos a la Haya también que ponga a los presidentes que han cometido masacres y genocidio contra el pueblo palestino en la justicia, porque ellos deben estar detrás de la reja, porque ellos han cometido genocidio contra el pueblo palestino de esta humanidad, porque lamentablemente esto siempre decimos, ningún gobernante de Israel sube al gobierno sin que tenga un pasado y encabezado por derramamiento de miles de palestinos civiles. Y es el tercer mandato o el cuarto mandato quiere entrar Benjamín Netanyahu derramando sangre de miles de vidas inocentes de palestinos. Así Benjamín Netanyahu quiere llegar otra vez al poder para demostrar a su pueblo que él puede contra los palestinos. Doctor, nos dicen que estarían evacuando eventualmente el norte de la Franja de Gaza, habría una evacuación y que Israel estaría preparando 9.000 reservistas para un posible ataque terrestre a la franja. En realidad que sí, hace 2 días han llamado a 9.000 soldados de reserva para que puedan invadir a Gaza por vía terrestre, porque anoche han exterminado varios completos y esta noche lo están haciendo también en el norte de Gaza, pero lamentablemente la gente está saliendo de sus casas a las escuelas de la ONU, de las Naciones Unidas, para pueden tener una protección supuestamente, entre comillas, que los soldados y los aviones militares de Israel no les va a atacar, pero hemos visto en el 2008, 2009, han atacado a estos colegios todavía con armamentos prohibidos de fósforo blanco en el norte de Gaza. Esto la gente, la verdad, con tanto terror, tanta angustia a nivel internacional que estamos viendo en el exterior de territorio palestino, imagínense la gente que están bajo los bombardeos, que están sus hijos perdiéndose la vida delante de sus ojos. Realmente por esto la gente está saliendo de sus casas donde puedan encontrar un refugio, un poco de tranquilidad o seguridad, no tranquilidad, porque no hay tranquilidad en el territorio de la Franja de Gaza ahorita. En todo el territorio de la Franja de Gaza hay bombardeo, pero está más fuerte en el norte de Gaza. Doctor,
cómo está sobreviviendo la gente estos últimos días? Y me gustaría, si es posible esto, que nos hablara de su familia en Gaza. ¿Cómo está llevando la vida en estos últimos días desde su barrio? Entiendo que su propio barrio ha sido sacudido por las bombas recientemente. Porque en realidad ahí la gente en Gaza, especialmente en el norte o en todo lado donde hay bombardeo, mucha gente ya han salido de sus casas, donde sus parientes, donde algún conocido para que puedan tener un poco, digamos, de seguridad para sus seres queridos. Están dejando todas sus casas vacías para que, digamos, puedan salvarse la vida y de lo que es, no hay electricidad allá, no hay alimentos, no hay los medios básicos o servicios básicos. Ahorita han cortado la electricidad, han cortado todo para que pueda tener la facilidad, para que puedan matar y derramar sangre palestina en estos lugares en el norte de Gaza, porque es una angustia muy fuerte realmente que uno puede vivir esta situación en vivo allá, y nosotros estamos muy preocupados, con mucho terror interno y psicológico, angustia. No puedo describirla realmente porque anoche ha muerto mi prima en este ataque con toda su familia allá. Entonces estamos viendo, porque no hay un palestino en el territorio de Gaza, no ha perdido un familiar o un prisionero, un herido. Todos hemos tenido esta situación, por lo tanto, en realidad, esta es una situación, no, las palabras no lo pueden describirla, porque... Qué difícil. En realidad, esta situación, no hay un ser humano que pueda aguantarla para estar así, con esta injusticia a nivel internacional, que todos los gobernantes y los organismos internacionales que están en silencio total contra esta injusticia, contra el bombardeo del ejército sionista de Israel, que está cometiendo decenas y decenas cada momento, cada hora. ¿Cómo decimos, acaso el palestino no es un ser humano, no tiene derecho a vivir como todos los seres humanos? O son números, dicen cientos han muerto por aquí, 1000 se han herido por allá. Nosotros queremos paz, queremos tranquilidad para nuestras familias y para nuestra gente en el territorio palestino. Esto es lo que pedimos. Realmente nuestros corazones están derramando sangre por dentro de lo que está pasando con el pueblo palestino y con nuestras familias allá en el territorio palestino en general. Doctor, bueno, querido doctor, querido amigo, mi solidaridad con tu dolor y con el dolor del pueblo palestino y de todos nuestros amigos. Tengo una gran relación con la comunidad palestina de Bolivia. Durante nuestro trabajo allá, una gran cercanía, mi abrazo solidario con todos ustedes, y sé que nos están escuchando, están compartiendo este esfuerzo que hacemos, este pequeño esfuerzo que hacemos por llegar a más personas con tu palabra, doctor Ayman, y que sensibilice los corazones para que se comprenda que este es un drama que afecta a toda la humanidad. Este es una situación muy dura para la vida, muy difícil e incomprensible. No podemos permitir que esto se convierta en algo normal. Ayman, doctor Ayman, quiero leer algunos de los mensajes que nos han llegado, son muchos, pero quiero de todas maneras leer y que escuches algunas de las cosas que nos están llegando. Son algunas preguntas, pero creo que a los compañeros y compañeras que nos han escrito con preguntas, creo que el Ayman las ha respondido. Vamos a repetir el programa, los vamos a poner en YouTube, pero quiero que escuchen los mensajes que te dan algunas personas. Umapacha dice: Palestina no está solo, nuestros corazones y oraciones están con ustedes. Hija del Che desde Italia dice: Palestina libre. Mónica Cortés Hamel: mis oraciones están con el pueblo palestino. Tony González desde Barcelona:
Venezuela, qué fuerte oír hablar del desplazamiento palestino, asesinatos familiares, no poder caminar con libertad por el territorio donde vivieron sus abuelos. Jesús Caviña, Palestina libre ya. Eli Chávez tiene derecho a vivir, pero ¿quién les da el derecho a tratar de quitar la vida? Con miles de misiles enviados sin rumbo en contra de civiles. Jesús, pueblo palestino tiene derecho a vivir en paz. Luisa, Palestina no está sola, los pueblos oprimidos del mundo están pendientes de la ignominia y condenamos la maldad y el odio de los imperios. Lu Gallego, ¿qué va a pasar los próximos días? En vista que continúan los ataques, en vista que continúan los ataques progresivos y no hay ninguna organización internacional que detenga la agresión de los israelíes. Hasta ahí llegamos con los saludos. Vamos a continuar. Doctor, te dejo para que nos puedas responder a este grupo de amigos que te envían estos mensajes. Se nos congeló la imagen. Vamos a seguir leyendo algunos de los otros mensajes que nos han llegado. Agradecida de que nos estén compartiendo los compañeros. Muchas gracias por la audiencia, por el apoyo que nos han dado a este programa especial en solidaridad con Palestina. Ahí está, doctor. Bueno, para que nos respondas a este grupo de compañeros que han estado siguiéndote y te envían tantos mensajes de solidaridad, de amor por el pueblo palestino. Muchas gracias a todos los compañeros y hermanos a nivel internacional y en Latinoamérica, porque realmente hemos visto mucho apoyo, mucha solidaridad de esos mensajes y a través de los compañeros y hermanos que nos están acompañando a través de este medio. Realmente la causa palestina no es causa de Palestina nada más, es causa humanitaria, es la causa de la justicia a nivel mundial. Esto es lo que vivimos como palestinos, porque hace más de 7 décadas el pueblo palestino sufre y bajo la agresión de los observadores. Hoy en día estamos en el siglo XXI y estamos siguiendo o seguimos bajo la observación de nuestros territorios, bajo la agresión y el genocidio que comete Israel a través de sus experimentos de armamentos más modernos del mundo contra el pueblo de la Franja de Gaza. Esta es una injusticia, por lo tanto le agradecemos a todos sus compañeros y todos los amigos que apoyan a la causa palestina, porque es una causa humanitaria, le nace al ser humano lo que es la justicia. Pero si nosotros buscamos la justicia para los pueblos, el equilibrio para el ser humano, para que pueda vivir en paz y en tranquilidad con todos los seres humanos, sean palestinos o sean latinos o árabes o chinos, todos somos hermanos y compañeros que cada uno complementa al otro en este planeta y cada uno realmente... No importa la religión, no importa la cultura, depende del respeto, si seamos católicos, judíos, musulmanes, todos son religiones de Dios, venimos de la misma fuente. En nuestras culturas latinas o árabes o asiáticas o chinas o de otros países o otros sectores, cada uno tiene que convivir con las demás personas para que podamos tener una armonía y tranquilidad en nuestro planeta, porque el odio y la discriminación contra un pueblo o contra una cultura o contra una religión, hoy en día no debemos vivirla, porque los enemigos y los invasores y el imperio siempre quiere incalcar y quiere sembrar, plantar en nuestra conciencia y en nuestra educación para nosotros y para nuestros hijos y para nuestras generaciones, que aquel grupo terrorista, aquellos fundamentalistas, aquella religión es extremista o aquella cultura o aquellos, nosotros todos venimos del padre y de la madre Adán y Eva, todos somos hermanos, cada uno debe respetar a las demás personas y a las otras culturas y religiones para que podamos vivir en paz.
pero siempre los imperios, lamentablemente los usurpadores de los territorios bajo lo que es la fuerza y lo que es el armamento bélico que vive Israel hoy en día hace más de 7 décadas, que está sembrando y plantando en todas las regiones del mundo odio y discriminación contra los musulmanes y contra los árabes. Realmente debemos ponerlo fin, porque los árabes es un pueblo pacífico, un pueblo como todos los pueblos buscan su paz. Los árabes realmente tienen su historia milenias y miles de años. La historia no se armó por los judíos, porque nosotros antes de que haya el Estado de Israel vivíamos en nuestros territorios, como nos cuentan en nuestros antepasados, en nuestros abuelos vivían palestinos, musulmanes, palestinos católicos o cristianos, palestinos judíos. Por lo tanto, no había esta guerra, no había discriminación, no había derramamiento de sangre porque tienen diferencia de religiones. Desde que se ha fundado el Estado terrorista sionista de Israel, realmente ahí empezó el derramamiento de sangre en el territorio palestino y en el Medio Oriente en general, porque Israel nunca le va a tener tranquilidad si no hay guerra, porque la economía de Israel pasa detrás de la venta de armamentos para que haya guerras en los países vecinos y los países en todo lado del mundo. Como hemos visto durante la historia de las 7 décadas, siempre hubo guerra. La guerra del Golfo, la guerra de Afganistán, la guerra de Yemen, la guerra tal y tal y tal. Ellos provocan las guerras para que puedan vender sus armamentos, para que puedan experimentar sus armamentos modernos, y nos han hecho ligar esta discriminación y este odio todavía a Latinoamérica, le han mandado a los países del África. Por lo tanto, debemos estar conscientes como seres humanos que tienen raciocinio. Hoy en día, en el siglo XXI, debemos tener y defender la causa justa de todos los pueblos, no solo la causa palestina, pero hoy día está derramada la sangre del pueblo palestino y debemos parar y solidarizar y apoyar a la causa palestina y a la lucha de la resistencia del pueblo palestino, porque es una lucha justa, porque según los derechos internacionales y las leyes internacionales, cualquier pueblo que se está usurpado su territorio tiene el derecho con todos los medios para defenderse. Israel antes del 1948 no existía como un Estado. Es Palestina, Israel no existía. Israel se fundó con la unión de grupos sionistas de todo lado del mundo que se acumuló en Palestina con el apoyo de Inglaterra, y se ha fundado este Estado que le llamamos, lamentablemente, es un cáncer y si no debe curar este cáncer, va a enfermar a toda la zona y a toda la región. Por eso debemos poner un fin, ponemos en la organización internacional y los gobernantes a nivel internacional deben poner un orden para Israel, deben poner una orden para que pueda aceptar, para que pueda acudir a las llamadas internacionales para que haya cese al fuego y que haya un proceso justo de paz para el pueblo palestino, porque ambos pueblos quieren vivir en paz, pero el ejército y quien encabeza al ejército de Israel y a sus gobernantes de Israel, lamentablemente, no quieren paz y quieren el poder bélico, y quieren el poder económico, que puedan usurpar a los pueblos sus riquezas naturales, como están tratando y haciendo durante estas 7 décadas en los países del Golfo, en los países vecinos, en el territorio de la región del Medio Oriente. Doctor Ayman, para terminar, ¿cuáles son las actividades que en medio de una pandemia también global, una cuarentena o semi-cuarentena que hay en nuestros países,
hablo específicamente de América Latina y el Caribe, pudieran desarrollar en solidaridad con Palestina. No sé, hablo de colgar una bandera, una jata en alguna ventana. ¿Cuáles son las actividades que se han organizado en solidaridad con Palestina? Si se han puesto de acuerdo las comunidades regionales, específicamente en Bolivia, ¿qué van a hacer ustedes para demostrar o manifestar la solidaridad con el pueblo palestino de manera visible, de manera visual o de manera permanente? Estas actividades que se hacían en las plazas o entrega de cartas, algo, algunas actividades que ustedes estén organizando y que pudiéramos aprovechar ahora para expresar. En realidad estamos haciendo a través de reuniones, conferencias, los medios sociales, los medios de comunicación aquí en Bolivia, por ejemplo, en los medios de comunicación ayer, hoy en radio, en los radios, en televisiones, estamos explicando y condenando, rechazando rotundamente este conflicto que está provocando derramamiento de sangre de cientos de personas en el territorio de Palestina, porque lamentablemente con la pandemia que vive el mundo entero, no podemos estar haciendo muchas, digamos, manifestaciones como lo hacemos hace más de 20 años, desde el 2000 hasta la actualidad o antes de la pandemia, siempre hemos salido en manifestaciones o concentraciones en las plazas para apoyar a la causa palestina o hacer algunas maneras para explicaciones en las universidades o digamos, poner imágenes, videos en la Cinemateca Boliviana sobre la situación de Palestina, porque en realidad estamos limitados por la situación y reconocemos esa situación porque tenemos que tomar las medidas de bioseguridad, porque tenemos muchos seres queridos han enfermado a nivel nacional y a nivel internacional y no tenemos que bajar la guardia porque el virus sigue existente y hay miles de personas que están enfermas, sufriendo. No queremos causar sufrimiento también a nuestra gente acá en Bolivia o donde sea. Por esto tenemos las medidas, tenemos que seguir con las medidas de bioseguridad y seguir los medios sociales o los medios de comunicación que nos apoyan y apoyan a la causa palestina, apoyan a la causa justa y humanitaria, nos solidarizan con nosotros en invitarnos para explicar a la población en general sobre lo que está sucediendo en el territorio palestino para que la población pueda entender y pueda tener información correcta, lejos de los medios sionistas que están tergiversando, que están manipulando la situación verdadera que está viviendo en el territorio palestino, porque realmente estamos muy limitados sobre esto y lo entendemos, no queremos causar algún daño a la salud de la población en Bolivia o en otros sectores de Latinoamérica. Por lo tanto, le agradecemos a toda la población que nos apoya y que nos sigue en nuestros medios sociales en apoyo a Palestina. Sería bueno para todos que apoyan esta causa, por lo menos creo hoy en día, a través de los medios sociales. Cada uno tiene alguna cuenta en el Facebook, en el Twitter, en otros sitios sociales, apoyar la bandera de Palestina, poner fotos de lo que está pasando en Palestina. Antes de poner la información debe uno indagar y investigar, porque realmente la bandera de Palestina es el símbolo, la turbante o el hatta, la kufía, es un símbolo de la lucha del pueblo palestino en apoyo a la resistencia y la lucha de nuestro pueblo y a la causa humanitaria y justa por el pueblo palestino. Bueno, hemos llegado al final de este pequeño taller. Esperamos haber sido de ayuda, haber contribuido con nuestro modesto esfuerzo de este equipo que cree en la vida y que opta por la paz siempre, por el esfuerzo de dialogar, por el esfuerzo de trabajar para que cada día el mundo sea un mejor lugar. Doctor Ayman, cuente con nosotros para seguir en este esfuerzo, a su lado, junto a la comunidad
Palestina, donde sea que se encuentre, donde sea que nos encontremos. Y bueno, muchas gracias por estar acá. Vamos a seguir conversando, vamos a seguir trabajando juntos y le dejo para que se pueda despedir. Muchas gracias, compañera Gris, por la entrevista y muchas gracias a todo el equipo que está en la revista Correo del Alba. Mandamos nuestro apoyo también y agradecimiento a nuestros compañeros en el territorio de Bolívar, en el territorio bolivariano de Venezuela, y la lucha del pueblo venezolano que siempre apoyó a la causa palestina. Le agradecemos por este apoyo realmente incondicional del gobierno de Venezuela y a todos los pueblos que siempre apoyan a la causa de Palestina. Muchas gracias por esta invitación y por este espacio que nos han dado. Pedimos a Dios que les bendiga a ustedes y les proteja mucho de esta enfermedad y pedimos que sigan adelante en este apoyo. Muchas gracias desde La Paz, Bolivia. Muchas gracias a nombre de la comunidad palestina en Bolivia. Muchas gracias. Bueno, doctor Ayman, este es un hombre que habla desde el dolor que ha vivido en carne propia. Anoche, antenoche, su familia fue atacada, muere su familia, muere en Gaza. Es decir, en carne viva siente el dolor que sufre el pueblo palestino, donde sea que se encuentre, por los recientes ataques que ha sufrido por parte del Estado israelí, de Israel. ¿Cómo justificar, cómo defender esto que se está viviendo? ¿Cómo comprenderlo, cómo entenderlo? Hay que estudiarlo, hay que analizarlo, hay que seguir analizando, hay que detener la guerra, como sea la religión que se profese, sea el partido político donde sea que militen, en la orilla que estén parados. Hay que detener esto. Hay niños y niñas involucrados, hay familias que no pueden vivir en paz durante 60, 70 años y esto no puede continuar. Si algún objetivo tenemos es construir la paz, es lograr que la paz sea un objetivo de vida, un objetivo real de vida. Con esto quiero dejar hasta acá el programa y decirles que el lunes estamos de nuevo con otro taller. Vamos a darlo a conocer en estos días, pero bueno, vamos a seguir con los talleres trabajando temas que considero que son de importancia y que ustedes nos han hecho llegar algunas de sus inquietudes, de sus propuestas, y estamos acatando algunas recomendaciones en la medida de lo que podemos atenderlas. Por lo pronto, estamos muy conmovidos con las imágenes que hemos estudiado estos días sobre Palestina. Estamos sumamente conmovidos con el equipo de Correo del Alba, con el equipo que hace posible el taller. Quedamos más comprometidos que nunca con la vida. Así que sigamos viéndonos para entender, para comprender y para defender este mundo que está en permanente cambio, pero que es nuestro mundo. Muchas gracias y hasta pronto. Os dejo con el video que comenzamos a ver, que también es parte del trabajo que hace el equipo del taller.